Hola, mi nombre es Michelle Roche Rodríguez, soy autora de la novela Mala Sangre, de la colección de cuentos Gente Decente y del ensayo Madre mía que estás en el mito. Una de las grandes diferencias entre la narrativa y la ensayística es la posibilidad de trabajar en un personaje, y eso es lo que yo más disfruto cuando escribo cuentos y cuando escribo novelas, porque esto te da la potestad, la posibilidad de meterte dentro de la piel de un ser humano y aprender a tomar y a percibir el mundo a través de sus 5 sentidos. Uno de los mayores desafíos que tuve cuando escribí Mala Sangre era que mi protagonista es una muchacha, una jovencita de unos 14, cumple 15 años en la novela, que es un poco animalesca porque sufre de una enfermedad que se llama hematofagia, que es otro nombre para vampirismo. Pero tenía que ser una muchacha que percibiera el mundo alrededor de una manera muy orgánica. Entonces el sentido del olfato se convirtió en fundamental. Además era una persona que sentía obsesión por la sangre, con lo cual también el sentido del gusto, ¿no? Comencé a investigar a qué sabe la sangre, por ejemplo, eso es muy raro, ¿no? Ir investigando tanto científicamente como culturalmente cuáles son las asociaciones que hacemos con respecto a la sangre. Pero también al ser asociado generalmente a la figura del vampiro con el murciélago y con otros alados de la noche, el sentido auditivo se convirtió en fundamental. Entonces, a partir de estos 3 sentidos, me tocó ir construyendo el mundo tal y como lo percibe ella, con una dificultad adicional, que es que era un mundo al que yo nunca tuve acceso porque es un mundo en el pasado, 100 años en el pasado, porque es una novela histórica ambientada en 1921. Cómo se veía, cómo se oía, a qué sabía, cómo olía la Venezuela de los años 20, para mí eso fue uno de los más grandes ejercicios de literatura y de narrativa y un placer escribir a partir de eso. Para la novela que estoy escribiendo ahora, el desafío es completamente distinto porque transita entre 2 décadas distintas. Una es los años 50, cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y otra es principios del siglo XXI, cuando en una Caracas completamente violenta, aquejada por una dictadura en ciernes, y escribo sobre un personaje también muy específico, que es el personaje del medium. El medium escucha a los muertos, entonces el sentido auditivo del medium tiene que ser muy bien desarrollado como para oír todos los sonidos que tiene alrededor, más los sonidos de lo que no puede ver. Esto es el gran placer de la narrativa, esto es el gran placer de la literatura, y bueno, ya veremos cómo sale este último experimento.